El océano siempre había sido tanto una fuente de consuelo como de dolor para James Sullivan. Habiendo servido más de 20 años en la marina, el movimiento rítmico de las olas bajo un barco se sentía más como un hogar que su propio apartamento. Pero esas mismas aguas también desencadenaban las pesadillas que lo atormentaban desde su último despliegue. James pasó su mano por el espeso pelaje de Duke mientras esperaban en el puerto. El perro de terapia de raza mixta había sido su compañero constante durante 3 años, un amigo leal que parecía saber exactamente cuándo la oscuridad estaba cerrando la mente de James. Duke tenía una habilidad asombrosa para detectar la ansiedad de su dueño, incluso antes de que el propio James reconociera las señales. El sol de la mañana brillaba en el agua, mientras los pasajeros se reunían para el tour de avistamiento de delfines. James sujetó la correa de Duke un poco más fuerte de lo necesario. Su terapeuta había sugerido este viaje, insistiendo en que las experiencias positivas en el agua podrían ayudar a reformular sus recuerdos traumáticos. Cuando le preguntaban sobre la raza de Duke, James a menudo bromeaba diciendo que el perro debía tener algo de delfín o foca mezclado en alguna parte. La forma en que Duke respondía al agua era diferente a cualquier perro que hubiera conocido. Mientras que la mayoría de los perros patalean frenéticamente en el agua, Duke se movía con una gracia casi natural, como si el océano también fuera un segundo hogar para él. El capitán del tour dio la bienvenida a todos a bordo con un saludo alegre. Era un hombre curtido con la piel bronceada por años bajo el sol, presentándose como el capitán Mike. A su lado estaba Elena, una joven bióloga marina con ojos brillantes y gestos entusiastas, mientras explicaba lo que podrían ver durante su excursión. ¿Y tú? ¿Confiarías en los instintos de tu mascota si intentaran alertarte sobre algo que no puedes ver o escuchar? Algunos pasajeros miraban con curiosidad el chaleco de servicio de Duke, pero la mayoría mantenía respetuosamente su distancia. James apreciaba su consideración. Encontró un lugar cerca de la popa donde él y Duke podían observar sin estorbar. El motor del barco cobró vida y se alejaron del muelle, dirigiéndose hacia mar abierto. Elena se movía entre los pasajeros, respondiendo preguntas y señalando varias aves marinas que se zambullían para su pesca matutina. Se detuvo junto a James, sus ojos iluminándose al ver a Duke. Elena comentó lo bien que se comportaba Duke en el barco, a diferencia de la mayoría de los perros que se ponen nerviosos en el agua. James apreció su comprensión y explicó que Duke tenía una conexión especial con el océano. Ella parecía genuinamente interesada en su historia, y James se encontró compartiendo más de lo que normalmente haría con un extraño. Durante la primera hora, James sintió que la tensión en sus hombros se aflojaba lentamente. El suave balanceo del barco, la espuma del agua salada, el horizonte distante. Todo se combinaba para crear una sensación de paz que no había experimentado en meses. Duke yacía contento a sus pies, ocasionalmente levantando la cabeza para olfatear el aire marino. El capitán Mike anunció que se estaban acercando a un hábitat conocido de delfines. Elena dirigió la atención de todos hacia ondulaciones sutiles en el agua, explicando cómo detectar el movimiento de los delfines. La anticipación entre los pasajeros era palpable mientras preparaban sus cámaras. Entonces, llegó el momento que todos habían estado esperando. Una forma gris y elegante rompió la superficie, seguida por otra y otra más. Un grupo de delfines nariz de botella había decidido honrarlos con su presencia. Nadaban junto al barco, algunos saltando juguetonamente en la estela. Los pasajeros se amontonaron en las barandillas, con expresiones de asombro en sus rostros.
James observó la reacción de Duke con interés. Las orejas del perro se inclinaron hacia adelante, su cabeza inclinándose ligeramente como si escuchara algo más allá del rango auditivo humano. James había visto esta atención concentrada antes durante los ejercicios de entrenamiento de Duke, pero nunca en respuesta a la vida silvestre. Un delfín en particular parecía interesarse por su barco. Nadaba más cerca que los otros, emitiendo una serie de clics y silbidos. Fue entonces cuando el comportamiento de Duke cambió repentinamente. El perro de terapia se puso de pie, su cuerpo rígido y alerta, su cola, generalmente meneándose en situaciones amistosas, ahora estaba rígida como un timón. Duke comenzó a ladrar, no el ladrido emocionado de un perro viendo algo interesante, sino un sonido deliberado y pautado que James reconoció de su tiempo juntos durante su servicio. Ladridos cortos y medidos en un ritmo específico. Otros pasajeros se volvieron a mirar, algunos sonriendo ante lo que suponían era un perro emocionado por los delfines. Elena lo sugirió con una sonrisa amistosa, pero James sabía que no era así. Esta era la señal de alerta de Duke, un comportamiento específicamente entrenado para indicar algo que requería atención inmediata. El comportamiento del delfín también cambió. Mientras el resto del grupo continuaba su nado juguetón, este delfín comenzó a dar vueltas repetidamente en la misma área, a unos 50 metros del barco. Sus vocalizaciones se volvieron más fuertes, más insistentes. La criatura se sumergía, resurgía y emitía más sonidos, casi como si intentara comunicar algo específico. Los ladridos de Duke se intensificaron. Su enfoque no estaba en el delfín mismo, sino fijo en un parche particular de agua donde visiblemente no estaba ocurriendo nada. La intensidad en los ojos del perro le dijo a James todo lo que necesitaba saber. James se acercó al capitán Mike, explicando que Duke había sido especialmente entrenado durante su servicio naval para detectar anomalías en patrones, alteraciones submarinas, sonidos inusuales, cualquier cosa fuera de lo ordinario. El perro estaba tratando de alertarlo sobre algo. El capitán parecía escéptico, pero respetuoso con el pasado militar de James. Después de un momento de consideración, asintió y ajustó el rumbo hacia el área en la que Duke estaba enfocado. Elena continuó su presentación sobre delfines para mantener la experiencia del tour para los otros pasajeros, aunque muchos ahora observaban el inusual drama que se desarrollaba entre el perro, el delfín y el veterano. A medida que se acercaban, las acciones del delfín se volvieron cada vez más frenéticas. Nadaba en círculos estrechos y urgentes, ocasionalmente sumergiéndose más profundamente antes de regresar con llamadas más fuertes. Duke ahora estaba con sus patas delanteras en el borde del barco, sus ladridos continuos y urgentes. James escaneó el agua con el ojo experimentado de alguien que había pasado años en el mar. Al principio, no vio nada inusual, solo el agua verde azulada reflejando el sol de la mañana. Pero luego, enfocándose donde Duke estaba mirando, notó algo sutil. Pequeñas burbujas de aire estaban rompiendo la superficie en un patrón irregular. La mayoría de los pasajeros no reconocerían el significado, pero el entrenamiento naval de James identificó inmediatamente lo que esto significaba. Alguien estaba bajo el agua y la naturaleza errática de las burbujas sugería que estaban en peligro. James gritó al capitán que apagara el motor. La repentina urgencia en su voz silenció a todos a bordo. Mientras el barco se detenía a la deriva, James explicó rápidamente lo que estaba viendo. Las señales reveladoras de un buzo en problemas. Elena inmediatamente usó la radio para llamar a la guardia costera, reportando su posición y la emergencia potencial. El capitán preparó el equipo de emergencia
sacando salvavidas y un botiquín de primeros auxilios. La atmósfera en el barco se transformó de emoción turística a preocupación enfocada. James, a pesar de su propio trauma con el agua, ya se estaba quitando la chaqueta, preparado para zambullirse e investigar. Su entrenamiento no le permitiría quedarse de brazos cruzados si alguien necesitaba ayuda. Pero antes de que pudiera actuar, otro pasajero dio un paso adelante. El hombre se presentó como un buzo de rescate fuera de servicio que estaba de vacaciones. Se ofreció a bajar y verificar la situación. Con la aprobación del capitán, el buzo de rescate se preparó rápidamente y entró al agua, siguiendo el camino donde habían aparecido las burbujas. Los minutos que siguieron fueron tensos. Duke permaneció fijo en la barandilla, sus ladridos ahora más silenciosos, pero aún alerta. El delfín se quedó cerca, observando el área donde el buzo de rescate había desaparecido. Los pasajeros hablaban en tonos bajos, todos con los ojos fijos en la superficie del agua. El buzo de rescate resurgió minutos después con noticias urgentes, confirmando la sospecha de James. Un buzo estaba atrapado a unos 10 metros de profundidad, enredado en una red de pesca abandonada. El tanque de oxígeno del buzo estaba peligrosamente bajo y no tenía forma de liberarse o pedir ayuda. Lo que estaba sucediendo bajo la superficie de repente se volvió claro para todos. El buzo atrapado había estado luchando durante algún tiempo. Los sonidos de su aparato de respiración, ruidos de alta frecuencia que los humanos no podían detectar desde la superficie, habían atraído al delfín. El inteligente mamífero marino había reconocido a otra criatura en peligro y había estado tratando de alertar al barco sobre la emergencia. Duke, con su audición especialmente entrenada y reconocimiento de patrones de su trabajo con James en la marina, había captado tanto el comportamiento inusual del delfín como posiblemente los sonidos sutiles del equipo del buzo. Había detectado un patrón de emergencia que coincidía con lo que había sido entrenado para responder durante el servicio de James. El buzo de rescate regresó bajo el agua con un cuchillo proporcionado por el capitán. Trabajando rápidamente con el delfín circulando cerca, logró cortar la red que había atrapado al buzo. Juntos, ascendieron lentamente a la superficie. Cuando rompieron la superficie del agua, los pasajeros estallaron en aplausos aliviados. El buzo rescatado fue rápidamente llevado a bordo, donde le dieron oxígeno y lo envolvieron en mantas. Estaba pálido y temblando, pero consciente y agradecido de estar vivo. Entre respiraciones trabajosas, el buzo explicó que había estado fotografiando vida marina cuando quedó enredado en la red de pesca. Sin compañero de buceo y con su equipo de comunicación fallando, se había resignado a lo peor. Su suministro de oxígeno había estado a minutos de agotarse cuando llegó el rescate. Los pasajeros, que habían venido simplemente para ver delfines, ahora miraban a Duke con un nuevo respeto. El perro de terapia, ahora tranquilo nuevamente, se mantuvo fielmente al lado de James, aceptando una palmadita ocasional de agradecimiento del buzo rescatado. Quizás lo más notable fue que el delfín permaneció cerca del barco, observando los procedimientos hasta que la guardia costera llegó para transportar al buzo a un centro médico. Solo entonces se reunió con su grupo, desapareciendo en las profundidades con un salto final sobre las olas. Para James, la experiencia fue inesperadamente terapéutica. La increíble percepción de Duke no solo había salvado una vida, sino que también le había dado a James una conexión con su pasado naval que no estaba arraigada en el trauma. Por primera vez en años, su entrenamiento y experiencia en el mar habían contribuido a algo curativo
en lugar de atormentador. Mientras regresaban a la costa, con el sol comenzando su descenso hacia el horizonte, James sintió que un peso se levantaba. Duke, sintiendo el cambio en su dueño, apoyó su cabeza en la rodilla de James con lo que casi parecía satisfacción en sus ojos. El capitán agradeció a James y Duke antes de que desembarcaran, prometiéndoles tours gratuitos de por vida cuando quisieran regresar. Helena preguntó si podría incluir su historia en su investigación sobre cognición animal y comunicación entre especies. Esa noche, por primera vez en meses, James durmió sin pesadillas, con Duke acurrucado contentamente a los pies de su cama. El océano en sus sueños ya no era un lugar de peligro y arrepentimiento, sino nuevamente el hogar que siempre había amado.